Listo, chicos, voy a empezar a grabar y les voy a compartir la presentación. Buenas noches de nuevo para todos. Cuéntenme cómo les ha ido con esta semana. Espero que no se aburran tanto de escucharme tan seguido estas 2 horas los viernes. Bueno, eso está bien. Los voy a colocar en mute para que no tengamos ruido de fondo. Qué bueno. Listo, voy a empezar para que no se nos quede de pronto cortico el tiempo, que estamos empezando unos minuticos después. A ver, les cuento. Recuerden que nosotros estamos trabajando, este es el curso de Introducción al Desarrollo de Software, y estamos trabajando en la unidad 1. La unidad 1 en Introducción al Desarrollo de Software es la definición y concepto, el software como fundamento, características del software y metodologías de desarrollo de software. Estos son como los temas centrales de esta unidad. En este caso, esta unidad está comprendida por 2 semanas, la semana 2 y la semana 3. Los temas que vamos a trabajar son los que les acabo de decir. Esta semana, la semana 2 inició el 26 de agosto y la semana 3 finaliza el 8 de septiembre. Para que lo tengan presente, pues, o sea, la unidad 1 va a trabajarse en 2 semanas. Dentro de las actividades que tenemos en estas 2 semanas está el foro de apoyo al desarrollo de software y está un tema de un documento de metodologías. Vamos a tener 2 conferencias, una es la de hoy, la que estamos teniendo en este momento, y la otra es el 6 de septiembre, el próximo viernes. Recuerden que las actividades están habilitadas, en este caso, estas actividades están habilitadas hasta el 8 de septiembre. Yo les voy a confirmar, pero si mi memoria no me falla, yo las habilité hasta el 8 de septiembre, pues porque son 2 semanas en las que vamos a estar trabajando pues en esta unidad. Y las actividades están disponibles. Entonces, al igual que lo mencioné ahora, les recuerdo, pues hay unos temas de entregas de trabajos escritos. Digamos que las consideraciones que deben de tener es, pues, primero entregarlo de manera ordenada, cumpliendo pues con el tema de la portada, tener un contenido, un cuerpo del trabajo que es donde va a estar pues como la introducción, los objetivos, los temas que voy a tratar en mi trabajo, conclusiones y resultados, pues si aplica. Muy importante en la bibliografía, pues cuando ustedes estén utilizando una información de internet, de un libro, de un artículo, es importante que referencien de dónde sacaron esta información. Y lo que les decía ahora, se puede trabajar con normas ICONTEC o se puede trabajar con normas APA. Y adicional, pues se les comparto nuevamente el link como a unas plantillas de Word para que tengan una base de donde puedan arrancar. Listo. Entonces, en el tema de esta semana de introducción al desarrollo de software, vamos a hablar pues como de ciertas terminologías y cómo comprender esos conceptos. Ay, qué pena se me volvió. Ya. Entonces, ¿qué es el software? El software
tiene como definición que son todas aquellas rutinas, instrucciones o aplicaciones informáticas que son ejecutadas de manera ordenada para llevar a cabo diferentes tareas o actividades en los dispositivos. Por ejemplo, si ustedes son usuarios de redes sociales y tienen, por ejemplo, Facebook, cuando ustedes abren el Facebook, ustedes pueden colocar un comentario en la foto de un amigo de ustedes. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes ingresan a Facebook, le colocan allí, le hacen clic donde está el campito para escribir, empiezan a escribir y después le dan como enviar o publicar. O sea, como esas actividades en orden que ustedes hacen, en este caso pues con Facebook, el Facebook las interpreta y las ejecuta. Entonces, cuando estamos hablando de software, es ese tipo de cosas, de rutinas, instrucciones o aplicaciones que nosotros, aplicaciones informáticas, pues, que son ejecutadas de manera ordenada. En este caso del ejemplo que les estoy dando de Facebook, pues es en el caso de que yo quiera publicar un comentario en una foto. Cuando hablamos del desarrollo de software, el desarrollo de software es un proceso que consta de diferentes fases, las cuales se denominan ciclo de vida del software. Un software puede ser desarrollado para cualquier dispositivo que tenga la capacidad de procesamiento, como por ejemplo teléfonos móviles, relojes inteligentes, televisores, vehículos, computadores, etc. O sea, cuando nosotros hablamos de desarrollo de software, no es que nuestro software solamente va a correr en un computador. Ya hoy en día tenemos demasiados como dispositivos inteligentes, por decirlo así, son dispositivos que tienen una especie de procesamiento y por eso hay tantos juegos que se instalan en los móviles, en los teléfonos celulares. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que los televisores ya tienen el Smart TV y en el Smart TV uno instala aplicaciones en el mismo pues computador, en los tablets, eh, en, incluso hay vehículos que ya vienen como con su pantalla de entretenimiento y uno le instala aplicaciones. Entonces, cuando uno desarrolla un software, lo desarrolla realmente para cualquiera de estos dispositivos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se desarrolla el software? La forma en la que se desarrolla el software es usando lenguajes de programación y los lenguajes de programación son un conjunto de reglas sintácticas y semánticas usadas para codificar las instrucciones que debe de seguir el programa al ser ejecutado. Cuando yo escribo un código en un lenguaje de programación, lo que yo escribo es traducido al lenguaje máquina para que el computador sepa cómo interpretarlo, para que él sepa qué hacer. Y ese proceso pues se lleva a cabo por medio de herramientas llamadas compiladores. Eh, Cuando estamos hablando de crear instrucciones de forma lógica y escribir código en un lenguaje de programación, estamos hablando de una tarea que se llama programar. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en el desarrollo de software, programar. Listo, entonces dentro del material ustedes tenían un ciclo de vida al desarrollo de software. Este, este ciclo de vida está compuesto de 6 fases. La primera, análisis de requisitos. Después de tener el análisis de requisitos se hace un diseño, luego se desarrolla el software, se hacen pruebas del software, se documenta el software y hay una fase de mantenimiento de software. Este es como el ciclo. Y el ciclo puede ser repetitivo, pues. Por ejemplo, cuando de mantenimiento de software va a análisis de requerimiento. Pues si a mi software le quieren adicionar una nueva funcionalidad, pues entonces es levantar nuevamente unos requisitos para ya empezar otra vez con el ciclo de vida del software. Entonces, por eso es que
Por eso es que es circular, o sea, es como un bucle. ¿Listo? Eh, Miremos un poquito el tema del análisis de requisitos. El análisis de requisitos considero que es la fase más importante del ciclo de vida del software. Es la fase más importante del ciclo de vida del software porque es cuando ustedes o cuando la persona encargada de levantar los requisitos habla con el cliente e identifica la necesidad que el cliente tiene. Y recuerden que el cliente no es una persona técnica, el cliente es una persona funcional, el cliente es una persona que simplemente va a expresar la necesidad que tiene, pero no tiene la más mínima idea de cómo solucionarla. Ellos expresan su necesidad. Entonces, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que muchas veces cuando uno va donde el cliente expresa su necesidad, pero el cliente no es el usuario final del aplicativo. Él simplemente, el cliente es como un intermediario entre la persona que va a desarrollar o el proveedor y la empresa. Entonces, el cliente no necesariamente es el usuario final. Entonces, cuando uno identifica la necesidad del cliente y ese cliente no es el usuario final, es importante conocer el usuario final para tener información que para nosotros es importante en esta etapa de análisis de requisitos. Se los digo porque por experiencia uno se encuentra de que, digamos, que la persona que contacta al proveedor programador es simplemente como un gerente de proyectos que tiene claro cuál es la necesidad que se tiene, pero realmente esta persona no es la que va a interactuar al final con la herramienta. Entonces, se debe de tener el concepto del usuario final porque muchas veces ellos tienen más información para el tema del desarrollo. Cuando se hace el análisis de requisitos, digamos que se tienen unos entregables. Esos entregables pues son unos documentos donde están plasmados los requisitos y según la metodología que se esté utilizando para el desarrollo, se entrega un documento que puede ser un documento de especificación de requisitos o puede ser un documento de historias de usuario. Esta historia de usuario es el que se utiliza más que todo para la metodología Scrum, pues más adelante van a ver las metodologías que hay. Y acá les muestro un ejemplo de historia de usuario. Entonces, en este caso, esta historia de usuario se llama catálogo de productos. Entonces, en la historia de usuario, en esta plantilla, o sea, no hay que llegar como muy al detalle, solamente les quería mostrar qué era una historia de usuario o cómo se podría, así como a grandes rasgos, documentar un requisito. Se tiene un cómo, un quiero y un para poder. Entonces, por ejemplo, acá dice, como proveedor, quiero poder entrar mis productos para poder componer un catálogo para poder ofrecerlos por la web. Esa es la necesidad, un catálogo de productos. Resulta que cuando uno levanta un requerimiento, hay como unos criterios de aceptación. O sea, cuando yo levanto una necesidad del cliente, yo tengo que saber el cliente qué me va a validar de mis funcionalidades. Entonces, por ejemplo, esta persona requiere un catálogo de productos para poder exponerlos en una página web y él aquí en validación dio unos detalles. Esos detalles son que él requiere que el catálogo de productos permita dar de alta productos, o sea, cuando yo ya no vendo un producto, poderlo desactivar. Eh, Comprobar que salen en la web, es comprobar que están publicados, pues porque yo tengo mi catálogo de productos, lo voy como llenando con información, pero pues si no lo publico, pues no lo puedo vender. Comprobar que están todos, modificar uno y comprobar que se actualiza en la web. Entonces, esos son como los criterios de validación que la persona requiere. Entonces, miren que de una manera muy simple está especificado el requerimiento.
Haciendo como una analogía en la vida diaria, pues, por ejemplo, ustedes qué hacen cuando vayan a comprar un computador, como cuáles son los pasos que ustedes requieren. O sea, ustedes saben que ustedes tienen una necesidad y la necesidad es que requieren un computador, por ejemplo, para poder estudiar. Entonces, ustedes empiezan a validar qué requieren ustedes del computador. Ah, no, es que yo lo requiero portátil porque es que yo necesito movilizarme, o yo lo requiero de escritorio porque es que yo prefiero de escritorio porque yo no voy a andar con un portátil para arriba y para abajo. O yo necesito que mi computador sea con tarjeta de video gráfica porque es que yo fuera a utilizarlo para mis tareas, lo quiero utilizar para videojuegos. Entonces, miren que en la vida diaria uno hace un análisis de requisitos para una necesidad puntual que uno tenga. Entonces, si yo quiero un computador, yo analizo qué requiero de ese computador para poder identificar qué computador comprar. En el desarrollo de software es algo similar, con la diferencia pues que ya interactuamos con un cliente y con una necesidad de un negocio. Entonces, en este caso, catálogo de productos, el poder tener mi catálogo de productos para ofrecerlos en una web y que ese catálogo de productos me permita realizar ciertas validaciones. Eso es como, no sé si tienen alguna duda o algún, así es, Andrés, exacto. Eh, el levantamiento de requisitos es muy importante eh, y tengan en cuenta que del levantamiento de requisitos sale el resto de fases del desarrollo de software. Si yo levanto mis requisitos incompletos, si yo levanto mis requisitos con un mal entendimiento, entonces voy a hacer un mal desarrollo de software. Entonces, esta fase, o sea, para mí esta fase es como la primordial, es de las más importantes y es de donde se desglosan el resto de actividades. Luego de analizar el requisito, se pasa a la fase de diseño. Recuerden que del análisis de requerimiento hay unos entregables y esos entregables son documentos donde están especificados los requisitos que se levantaron. Luego viene una fase de diseño. La fase de diseño, ¿en qué consiste? Consiste en describir el sistema sin llegar a ser específico en su desarrollo. Es decir, yo aquí no voy a tirar líneas de código. Aquí lo que yo voy a hacer es plasmar en un dibujo cómo sería la solución de mi desarrollo de software. Identificar características técnicas del software, por ejemplo, qué lenguaje de programación yo voy a utilizar. ¿Es una aplicación web? ¿Es una aplicación de escritorio? Pues, o sea, una aplicación para un computador, ¿es una aplicación para un dispositivo móvil? Ese tipo de características son importantes porque me van a permitir definir pues cuál va a ser el lenguaje que voy a utilizar, por ejemplo. Bueno, otra de las cosas es en las características técnicas del software, es por ejemplo, tengo que conectarme a alguna base de datos para extraer información, para poderla procesar acá, o cuáles van a ser mis fuentes de información. Voy a manejar un tema de usuarios que se logueen y voy a manejar permisos. Entonces, si voy a manejar una base de datos, entonces, ¿cómo me voy a conectar a la base de datos? ¿Qué debo de considerar yo en mi aplicación para poderme conectar? ¿Qué requiero? Si la aplicación que estoy haciendo genera, por ejemplo, un informe bueno, sí, puede ser un informe. Ese informe lo voy a generar en un Excel, lo voy a generar en un archivo plano, lo voy a almacenar en una base de datos. Si lo voy a almacenar en una base de datos, ¿qué requiero para poderlo almacenar? Si lo voy a almacenar en una ubicación física, ¿qué requiero yo para poderlo colocar allí? Entonces, todas esas consideraciones técnicas se deben de tener claras. Se define la estructura general que tendrá el sistema. Eso es como un diseño de arquitectura del software. Y en este diseño de arquitectura, pues se divide el sistema en componentes. Eh, y este es un ejemplito. Se divide en componentes porque normalmente hay grupos
de desarrolladores, pues en algunos casos, si la empresa es pequeña, a uno le toca estar como en todo el ciclo de todos los módulos, pero si es una empresa que tenga varios desarrolladores, pues tiene como personas enfocadas pues como si es de interfaz gráfica, entonces ellos tienen los desarrolladores del front, los desarrolladores del back, cuando solamente estamos hablando de la parte de datos y como lo no visible, y pues los full stack que son los que hacen de todo. Entonces, cuando se hace pues el diseño de arquitectura del software, pues se hace de manera modular. Y el hecho de hacerlo modular también permite, fuera de dividir el sistema, permite que sea también más escalable el desarrollo. Este es eh, un ejemplo pues arquitectura, la verdad, hay como mil formas de hacerlos. Yo creo que lo más importante es hacerlo de una manera clara y que queden como todos los componentes, dibujados. Entonces, en este caso, esta es una arquitectura como un sitio web. Entonces, el sitio web tiene unos usuarios y estos usuarios interactúan, digamos que con la capa de presentación. Por ejemplo, pensemos, yo les hablo de Facebook porque supongo que todos usan Facebook y es como la, 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 la herramienta pues allí más común. Entonces, cuando yo ingreso a Facebook, yo soy un usuario y yo me tengo que loguear. Yo coloco mi usuario, coloco mis passwords y en ese momento, incluso desde el momento en que yo coloco la URL de Facebook, lo que se hace es presentarse una página y eso es una interfaz gráfica, eso es un tema de presentación. Entonces, hagan de cuenta que esa parte de presentación, de que arriba tengo mi fotico de portada, tengo aquí mi foto de perfil, a mano izquierda veo, pues en mi parte central veo como el muro, donde veo las actualizaciones de todos los usuarios, y a mano derecha yo veo como el chat y como aplicaciones que tengo en Facebook. Toda esa parte visual es a lo que se refiere como esta capa de presentación. Entonces acá está diciendo, vamos a tener usuarios que van a ingresar como una capa de presentación y van a interactuar ya con un componente del negocio. Por ejemplo, acá haciendo la analogía con el tema de Facebook, el componente del negocio de Facebook, ¿qué es? ¿Ustedes qué pueden hacer en Facebook? Ustedes en Facebook pueden crear una entrada en su muro, pueden hacer un comentario en la foto de un amigo, pueden colocar me gusta, no me gusta en algún comentario, pueden chatear con alguna persona que esté conectada, pueden modificar su foto de perfil, pueden modificar su foto de portada, pueden adicionar amigos, o sea, toda esa interacción que ustedes tienen en Facebook, hagan de cuenta que es como el tema del negocio, o sea, como todas las funcionalidades que me da esa aplicación. Eh, y listo, cuando ustedes cambian una foto de perfil, cuando ustedes agregan un comentario, pues eso no es temporal, eso se queda allí por el tiempo. Entonces, eso se queda almacenado ¿en dónde? En una base de datos. Entonces, acá, digamos que este componente que están viendo aquí es un logo de una base de datos, pues digamos que donde se almacenaría toda la información. De pronto hay aplicaciones que consumen información externa. Por ejemplo, yo quiero saber cómo está el tiempo en Bogotá. Entonces yo consulto una aplicación, eso por eso se llama como API pública, pues, o sea, consulto como una aplicación externa y extraigo información de allí. Entonces, todos los componentes que interactuarían en el software que estamos diseñando se plasman en algo similar a esto. O sea, si no lo entienden, no se preocupen. La verdad, pues quería como mostrarles que es un diseño como para que tengan en la mente, o sea, cuando uno está diseñando un software, uno empieza como a dibujar cada uno de los componentes y esos componentes cómo interactúan el uno con el otro. No sé si tienen alguna duda hasta el momento.
Listo. Ustedes son muy pilos. Listo. Entonces, esto es la parte del diseño y como les decía, en el diseño, en esta introducción al desarrollo de software no vamos a trabajar con lenguaje. Es más que todo un tema conceptual. Voy a validar en las materias, voy a validar en las materias. Sí, aquí sí vamos hay unas actividades como de generar una especie de pseudocódigo, sí, de generar pues como el paso a paso para resolver ciertas rutinas, pero no con código. Déjame, Nelson, yo valido, déjame, yo valido con qué lenguaje van a desarrollar más adelante. No sé si yo les comenté, Pascal. Uy, Nelson. O sea, creo que tú estás más viejito que yo. Yo les voy a validar en qué lenguaje, no sé si yo les comenté en las primeras clases, yo soy nueva en la Universidad Digital. Estoy pues como apenas ingresando en las clases, entonces no conozco como todo el diseño curricular, pero voy a validar y les cuento cuál lenguaje es el que usan. ¿Listo? Bueno, pues Duan está bien, puro programación orientada a objetos, Java, C Sharp, C++, creo que hay bastante, tenemos mucho por aprender acá entre todos. Listo. Entonces, ya la fase Apolo, no, no. Bueno, yo no soy tan viejita. Hay algunos lenguajes que están diciendo allí que no me tocaron. Entonces, Windows 3.11. Ah, bueno, eso sí me tocó. Pero en esa época yo no programaba, yo estaba en el colegio. Sí, mucho utilicé. Ah, bueno, utilicé una tortuguita que era Logo. Y uno le daba instrucciones a la tortuguita para que se moviera. Ese sí me tocó. Bueno, entonces sí somos como contemporáneos, Nelson. Listo. Para la fase de desarrollo del software, ya se interactúa con una herramienta que me permita pues desarrollar en el lenguaje de programación definido en la etapa de diseño. Y este es simplemente un ejemplo. Este código que están viendo allí es un código mío, pues es un código que desarrollé para una función que quería que me trajera la latitud y la longitud de ciertas ubicaciones o que me las completara o que me trajera ciertas descripciones. Entonces, ese es un ejemplo de código Python, por ejemplo. La la otra fase que se tiene en el ciclo de vida del desarrollo de software es la fase de pruebas, es es la fase de pruebas o verificación. Esta fase es muy importante también porque esta fase es la que me asegura la calidad del software que yo estoy entregando. Si yo no hago pruebas exhaustivas de mi desarrollo, o sea, si yo no hago pruebas a un nivel de detalle importante, el cliente puede detectar errores que debí de haberlos detectado yo en el momento del desarrollo. Y el hecho de que el cliente detecte los errores y no los haya detectado yo, pues deja como muy, pues como muy no es bueno para uno como desarrollador que uno no detecte ese tipo de cosas y deja mucho que desear. Así es, Jorge. Entonces,
Cuando hablamos de pruebas, bueno, hay unas pruebas que se llaman las pruebas unitarias. Esas pruebas unitarias, mala reput, sí, te deja caído total. Esas pruebas unitarias, el objetivo es detectar errores en los datos, lógica, algoritmos. Y esas pruebas unitarias las hacemos nosotros como programadores. ¿Listo? Eh, hay unas pruebas de integración. Entonces, por ejemplo, me voy a devolver un poquito para hablar del tema de las pruebas unitarias. Yo tengo una página web que debe recibir un usuario y una clave y hacer una conexión, en este caso, para conectarme. Eh, a ver, Jorge, yo considero la matemática, o sea, la matemática ¿en qué sentido? Exacto, porque allí iba. O sea, acá es un tema muy importante, es la lógica. Cuando yo estoy haciendo un desarrollo, cuando yo estoy haciendo un desarrollo, yo tengo que tener lógica en el tema. Bueno, a ver, primero te voy a responder lo del inglés y ya vamos a mirar lo de las matemáticas. El inglés yo considero que es importante y es importante porque todo el material, o sea, el material como más significativo en la parte de desarrollo, de librería, de cosas que la gente está haciendo. Por ejemplo, si yo tengo un error y entonces me toca buscar en Google cómo solucionarlo, es más fácil encontrar la solución si uno la busca en inglés a encontrarla en español, porque realmente la gente, pues lastimosamente, eh, pues nosotros como latinos no tenemos tanta tecnología como otros países, pues, o no somos como tan desarrollados. Y entonces, mucho material importante está en inglés. Entonces, yo sí, fuera de eso, pues el lenguaje de programación, las funciones, las librerías, todo, pues todo está en inglés. Entonces, pues sí les recomiendo que si de pronto tienen falencias en el inglés, se metan a hacer cursitos. Hay mucho material en internet que les ayuda pues como a mejorar este tema del inglés. Entonces, el inglés es importante si uno trabaja en un área de desarrollo de software porque realmente el mejor material está construido en inglés. Y exacto, las funciones y todo lo que uno utiliza está en inglés y pues uno también aprende, pues uno de estar codificando todos los días, se van aprendiendo pues como los comandos. Pero sí, pues sí les digo muchachos y muchachas que es importante el inglés. En este tipo de áreas, el inglés es un plus. Y hay mucho trabajo remoto en la parte de desarrollo de software y una de las cosas que piden, por ejemplo, el trabajo remoto más que todo son con compañías del exterior pues para poder trabajar con una compañía del exterior uno requiere el inglés. Entonces, les recomiendo que tomen el inglés como algo importante para sus carreras. Y en la parte de matemática, cuando uno desarrolla, o sea, a mí me parece que la matemática es muy importante. En el caso mío, pues yo soy científico de datos y pues trabajo mucho con estadística, con algoritmos de machine learning y todos esos temas en el trasfondo pues tienen más que todo pues álgebra lineal, cálculo diferencial. eh, entonces es importante tener como los conceptos, ¿no? Para, la matemática te genera una habilidad y la matemática te genera la habilidad de la lógica.
de la lógica y de cómo resolver problemas. Entonces, considero pues que es importante, más no tenés pues que ser el matemático para ser desarrollador. Lo que tenés que hacer es crear la habilidad de un pensamiento lógico. Esa es pues mi opinión personal. ¿Listo? Entonces, como les decía, con gusto, Jorge. Como les decía, las pruebas unitarias es, por ejemplo, a mí me ponen a desarrollar el módulo que permita que el usuario se loguee. Entonces yo creo una función que le entra a un usuario, que le entra una clave, y con ese usuario y con esa clave yo voy y consulto en una base de datos si la clave y el usuario concuerdan, y si concuerdan, eso me da un OK y yo retorno que se puede conectar. Entonces yo hago mis pruebas unitarias de mi modulito de iniciar sesión. Entonces pongo el usuario y la clave correcta y valido que deje conectar. Pongo un usuario y una clave incorrecta, valido que no deje conectar. O mando la información del usuario y la clave vacía. Entonces mi sistema debe de estar en la capacidad de decir, vea, usted no me puso ni usuario ni clave. O mando el usuario con la clave vacía, entonces me dice usted no puso clave, por favor colóquela. Entonces, como todas estas pruebitas unitarias que yo hago en mi módulo individual, es a lo que se refiere este primer cuadrito. O sea, como cada módulo que cree, yo le hago unas pruebas unitarias, y esas pruebas unitarias tienen que ver pues como con la funcionalidad de mi módulo. Por ejemplo, si yo tengo un módulo que transforme información, entonces, si le entran 3 registros, pues me tiene que devolver los mismos 3 registros, pero de pronto con más columnas, con la información que yo necesito adicionarle. Entonces, yo puedo tener una prueba unitaria que si yo le entro 3 registros, pues me devuelva 3 y no me devuelva 6, pues que no me devuelva información duplicada. Entonces, estas pruebas unitarias se hacen más como a nivel de cada uno de los módulos que uno está construyendo. Las pruebas de integración son para detectar errores de interfaces y relaciones entre componentes. También las hacemos nosotros como desarrolladores. Y estas pruebas de integración, por ejemplo, es cuando interactúan 2 módulos. Entonces, mi módulo de inicio de sesión funciona. Entonces, yo me estoy logueando, por ejemplo, a Facebook y yo le digo loguearme y funciona. Me dice que es correcto, pero resulta que el módulo que carga mi muro inicial de Facebook no está funcionando o no se habla con mi módulo de logueo. Entonces, a eso se refiere como el tema de integración, o sea, ya empezar yo a integrar módulos y a empezar a validar su funcionalidad entre ellos. O sea, porque el módulo de logueo no funciona solito, o sea, el módulo de logueo va y valida que sí sea el usuario y la clave, pero él tiene que darle como el go al módulo que visualiza, en el caso de Facebook, pues la parte de la página inicial de Facebook. Entonces, cada uno de esos módulos interactúan. Por ejemplo, si yo voy a escribir un comentario en una foto de Facebook, pues yo escribo comentario y cuando yo le digo enviar, pues él tiene que ir a llamar el módulo que se encarga de visualizar mi comentario y así. Y todos los módulos tienen que hablarse, entonces a eso se refiere de pruebas de integración. Hay otro tipo de pruebas que se hacen, o sea, uno como desarrollador hace unas pruebas unitarias, hace unas pruebas de integración, pero cuando o sea, si se tiene como un ciclo ordenadito de desarrollo, entonces cuando uno termina su desarrollo pasa a un tema de pruebas funcionales. Entonces, estos testers, analistas que hacen esas pruebas, o sea, tú entregas tu desarrollo, entonces ya viene una persona, eso también se llama QA, una persona de QA. La persona de QA tiene las historias de usuario y tiene como los criterios de aceptación de lo que tiene que hacer el desarrollo y genera un plan de pruebas para validar que esos criterios de aceptación son correctos. Entonces, los funcionales hacen unas pruebas, como lo dice el nombre, más funcionales de todo el aplicativo.
O sea, uno como desarrollador hace sus pruebas unitarias, sus pruebas de integración y digamos pues que uno trata de llegar a todos los criterios de aceptación, pero pues estos funcionales, digamos que con lupa, estos QA con lupa van a validar que efectivamente tu desarrollo cumpla con con todo lo que debe de cumplir. Por ejemplo, si estamos desarrollando una aplicación para un banco que guarde las transacciones que yo voy y hago en las oficinas, pues como mínimo si yo voy y consigno 10.000 pesos, esos 10.000 pesos tienen que verse reflejados en la base de datos en mi cuenta. Entonces, estos funcionales se van hasta allá, o sea, van y colocan, esta persona, esta transacción tenía que haber almacenado 10.000 pesos en la cuenta de ella. Vamos a la base de datos, ¿los almacenó? Sí. Bueno, entonces sí está haciendo lo que tiene que hacer. Estos funcionales hacen eso. Hay otro tipo de pruebas que son de sistemas para detectar fallas en el cubrimiento de los requerimientos, que es, por ejemplo, lo que les decía ahorita, lo del validar que en la base de datos efectivamente esté quedando la información almacenada, que si almacena la información, no sea que coloque un registro, pero coloque los datos vacíos, o que ponga caracteres que no debe, pues si tiene que guardar la cédula sin puntos, pues que la guarde sin puntos y no con puntos. Entonces ellos detectan pues como este tipo de fallas también. Y por último, hay unas pruebas de aceptación. Estas pruebas de aceptación, pues si bien están como los testers, pues están como los QA y los analistas, estas pruebas de aceptación son muy de parte del cliente. Entonces, cuando digamos que pasa todo este ciclo de pruebas funcionales, de pruebas del sistema, entonces el desarrollo se va pues como al usuario final y el usuario final empieza a interactuar con la herramienta y él da como el visto bueno del desarrollo que se le entregó. Eh, Esas son como las fases en las pruebas de aseguramiento de calidad de software. No sé si tienen alguna duda allí. Pues hay un tema más amplio también de pruebas, porque hay por ejemplo, las pruebas que hacen los testers, los QA, es muy común ver que las hagan, es muy común ver que las hagan a mano, pues que las hagan pues como, las hagan ellos mismos de manera manual, paso a paso. Pero ya hoy en día hay algunas empresas de QA o hay algunas áreas de QA que se están como automatizando y están generando pruebas automatizadas en el desarrollo de software. Entonces, estas pruebas permiten pues que se optimice el tiempo, porque las pruebas pues que se le hace a un software, dependiendo pues de la robustez de este, pueden tomar mucho tiempo. Y, por ejemplo, hace poco yo estuve en una charla donde Bancolombia expuso su sistema de pruebas y ellos, por ejemplo, eh, pues ustedes saben, ellos desarrollan los aplicativos para los cajeros electrónicos y para ellos hacer las pruebas de estos cajeros electrónicos, ellos tienen unos brazos robóticos, tienen un bracito robótico que se encarga de, mete la tarjeta como si fuera uno, coloca la clave, selecciona en pantalla lo que va a hacer y todo esto, o sea, todas estas pruebas son automáticas. Entonces, el sistema automático pues, tiene el robot que simula el comportamiento de un humano y tienen como unos robotcitos hechos con software que se encargan de validar que si él puso, quiero consultar el saldo de mi cuenta, entonces que sí vaya a la base de datos y consulte el saldo de la cuenta que es y muestre el saldo. Y todo esto es automático. Todo esto es de manera automática. Entonces, en el tema pues de QA, como les decía, está el tema manual, que es muy convencional pues verlo, pero ya muchas empresas están como actualizándose al tema de pruebas automatizadas. Eh, las otras, las otras dos fases, la documentación,
la documentación es muy importante y antes de la documentación voy a devolverme un poquito aquí al tema del desarrollo de software. Cuando uno está desarrollando un software, uno debe de manejar como las buenas prácticas en desarrollo y cuando uno desarrolla, uno debe de pensar que uno no es la única persona que va a interactuar con el software, o sea, que uno no es la única persona que va a interactuar con ese código. Entonces, cuando uno está escribiendo código, uno espera dejar un código leíble si viene otro desarrollador a ayudarnos o a mirar algo del código que nosotros estamos haciendo. Entonces, siempre que se desarrolla, uno tiene que pensar en un tercero que venga a ver el código de uno después, que esa persona lo pueda leer, lo pueda interpretar, que esté organizado. Y entonces estas buenas prácticas en la manera de desarrollar también van muy ligadas en las buenas prácticas en la manera de documentar. La documentación se lleva a cabo pues de forma transversal en cada una de las fases del desarrollo de software. Es que eso depende, Jorge. Si tú trabajas, por ejemplo, en mi caso yo trabajo con una empresa consultora y mi cliente es Bancolombia y yo desarrollé un modelo de estimación de transacciones en cada una de las sucursales, lo desarrollé en Python, un modelo pues de analítica, un modelo de Machine Learning, y mi desarrollo pues queda para banco. Entonces mi código original queda en banco. Pero eso depende del modelo de negocio que tenga la persona. O sea, por ejemplo, si tú trabajas para una casa de desarrollo de software, pues el software que tú hagas queda para la casa de desarrollo. Pero si tú lo que vendes es un servicio, el servicio es, yo voy a desarrollar, por ejemplo, así es, el desarrollo es del tercero. Pero, por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento y yo voy a desarrollar un videojuego que voy a publicar en Android, pues ese código es mío. O sea, ahí sin nada que hacer, a menos que alguien venga y me pague, que alguien venga y me pague pues por mi código. Pero el tema de los derechos de autor tiene que ver mucho con el modelo de negocio que se tenga en la compañía. Y cuando uno trabaja en un equipo, o sea, si uno está en un proyecto donde en el equipo pues hay varios desarrolladores, pues, o sea, así como a ti te gustaría encontrar un código hecho por otra persona, pues uno lo hace también. Un programa de contabilidad de almacenes es o sea, el desarrollo es complejo. O sea, primero hay que hacer un levantamiento de cómo funciona el negocio, cómo funciona el manejo de inventarios para poder empezar a levantar un diseño. Eh, no se hace, no creo que se haga pues en una semana o dos, no, pues no conozco el detalle, pero este tipo de, de poderse, se puede, o sea, uno lo puede desarrollar solo. El tema es cuánto tiempo tienes para desarrollarlo. Y si el tiempo que tú te demoras haciéndolo solo es como el tiempo que espera el cliente en el que tú le entregues el resultado. Porque es que yo puedo decir, yo lo hago solo, tiempo completo y me demoro, no sé, 3 meses. Ah, pero pues el cliente lo necesita antes. Exacto, eso depende de qué tan robusta es la aplicación. O sea, uno está en la capacidad de desarrollar una aplicación uno solo, pero ¿cuánto tiempo te demoras tú solo a tener como una persona que te ayude? Entonces, ¿cuánto tiempo te puede esperar el cliente? Eh, es muy importante y el tema pues de qué tan robusto sea, pues, como dice Andrés. Entonces, listo, como les decía, la documentación es transversal. eh, en cada una de las fases se genera pues como
como documentación, recuerden que en la fase de análisis de requerimiento se generan las historias de usuarios, se generan los criterios de aceptación. Y es muy importante esta documentación porque cuando uno va y cotiza un desarrollo, uno lo cotiza en base a los requerimientos que levantó. Pues ese es el ideal, ¿no? No falta que vendan el desarrollo sin haber levantado qué era lo que necesitaban o sin hacer un análisis exhaustivo de qué era lo que necesitaban. Pero ese análisis de requerimiento es muy importante porque eso es lo que me dice hasta dónde debe llegar mi aplicativo. Y esto es importante que quede documentado para que cuando uno entregue el aplicativo no te digan, pero ven, tú no me hiciste el botón de borrar, pero venga, es que usted dijo que me iba a borrar. ¿Sí me hago entender? O sea, para que no te pidan como funcionalidades que realmente no estaban como en el inicio del proyecto, pero se acordaron después que eso existía, entonces el documento de análisis de requerimiento debe estar bien especificado para que cuando uno termine el desarrollo, uno tenga forma como de justificar, yo llegué hasta aquí porque esto fue lo que usted pidió. Entonces, la documentación es importante y la documentación se hace de manera transversal porque en el análisis de requisitos hay un documento que es las historias de usuario, criterios de aceptación. En la parte de diseño sale pues como el documento de la arquitectura del diseño. La parte del desarrollo, pues el desarrollo como tal tiene su documentación, como sus requerimientos técnicos para poderse ejecutar y su manual de operación, su manual de usuario, etcétera. Está el tema pues cuando ya termino mi aplicativo, bueno, la etapa de pruebas también genera una documentación como de una trazabilidad de las pruebas que se hicieron, de lo que se corrigió y de que el cliente aceptó el aplicativo. Y por último, pues cuando yo hago el despliegue a producción, pues está como el manual de usuario para el usuario final. Eh, y todo esto, pues como les digo, queda documentado. Y ya viene como por último la última fase, la fase de mantenimiento. Esta se realiza después de que el software ya se encuentra en producción y pueden haber como dos tipos de mantenimiento. El mantenimiento correctivo, que es el de resolver inconvenientes que no fueron identificados en la fase de pruebas. Esto puede pasar. O sea, no es que todos los desarrollos pues salgan perfectos, pero esto puede pasar porque de pronto hubo escenarios que no se tuvieron en consideración cuando se hicieron las pruebas y de pronto no se tuvieron en consideración porque en su momento no existían, por ejemplo, o simplemente pues algunas condiciones del sistema cambiaron. Entonces puede haber un mantenimiento correctivo. Y el mantenimiento evolutivo es cuando te piden mejorar una funcionalidad. Entonces, aquí es donde les decía que es importante tener claro cuál es mi requerimiento inicial para que cuando me hagan una solicitud de mejorar una funcionalidad, yo tenga claro si es un requerimiento nuevo que puede generar un costo o si es, sí, la versión 2.0. O si es realmente pues como algo que se requería y no lo tuve en cuenta. Esta es pues como la fase de mantenimiento y bueno, cuando uno desarrolla un software, ya se me está acabando el tiempo, cuando uno desarrolla un software hay unas características del software que se deben de tener en cuenta en el momento pues de hacer como todo este ciclo de vida. Por ejemplo, el tema de la usabilidad, que sea fácil de operar. Ustedes, por ejemplo, consideran que la plataforma que estamos utilizando virtual tiene esta característica de usabilidad. Sí, realmente es muy intuitiva, ustedes encuentran como todo fácil, incluso yo, eh, realmente la herramienta tiene esta característica. El tema de la flexibilidad es qué tan fácil es modificar un módulo de mi desarrollo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, por eso el tema de desarrollo de manera pues como modular, como dividir por partes, es como, es una buena práctica para poder que mi código sea flexible, ¿no?
No sea que yo modifique un módulo y ya, se dañó todo. Entonces, el tema de la flexibilidad es importante. El tema de la portabilidad va más, pues que si estoy haciendo una aplicación para usar en computador, pues que me funcione en Mac, que me funcione en Linux, que me funcione en Windows, que sea portable. Por ejemplo, pues si yo hago un juego para un dispositivo móvil, pues que me funcione en iPhone y que me funcione en Android. Eso es portabilidad. Cuando hablamos del tema de la interoperabilidad, pues debe poseer la capacidad de compartir información con otras aplicaciones fácilmente. Integridad es que al ejecutar el software no debe causar efectos secundarios, que sea eficiente en el uso eficaz de los disponibles, pues como memoria, espacio de almacenamiento y procesamiento, que sea reutilizable, que se le permita pues que tenga el tema del mantenimiento del software sea fácil de realizar, que permita de manera fácil crear nuevas funcionalidades, que sea escalable. Eh, por ejemplo, si yo voy a hacer un portal web, pues si primero voy a tener 10 usuarios, pero después voy a tener 1000, 1 millón, entonces pues que sea escalable el aplicativo y ya, pues que no me quede como obsoleto que porque ya no tengo 10.000 usuarios, sino que tengo 1 millón. Eh, pues que permita hacer de manera fácil las pruebas y el tema de la modularidad, que sea creado pues como por unidades o módulos independientes en caso tal de que yo tenga que hacer una actualización en un módulo, pues no se me afecte como el resto de la aplicación. Esto era lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si tienen dudas, inquietudes. Sí, Jorge, yo subo los videos y les coloco en un anuncio, yo les pongo el enlace del video y les pongo el adjunto, la presentación. ¿Alguna sugerencia para el próximo viernes? ¿O así vamos bien? Traer mecato, María. Pero pues me traen mecato por acá, Sabaneta, porfa. Chicos, muchas gracias. Que descansen, que tengan una feliz noche. Ah, mira, está cerquita. Excelente. Que descansen, pues. Ah, sí, vecino de municipio. Chicos, yo los dejo porque a las 10 se conecta otro profe para otra clase. Listo. Feliz noche. Estamos en contacto y recuerden cualquier cosa o inquietud me comentan. Chao, que estén bien.